Entonces, el último factor que veremos que afecta la velocidad de una reacción química es la presencia de un catalizador o en general los catalizadores. Básicamente, un catalizador es una sustancia que tiene como función acelerar, aumentar la velocidad de una reacción. Hay reacciones que son supremamente lentas, ¿sí? Muy, muy lentas, pueden durar días para que se lleven a cabo. De hecho, vimos que hay reacciones que pueden durar años, miles de años, para que se lleven a cabo. Entonces, los catalizadores son compuestos químicos o sustancias químicas, porque también pueden ser elementos, no solamente compuestos, sustancias químicas que lo que van a hacer es ayudarme a que esa velocidad sea mayor. ¿Cómo hacen los catalizadores eso? Es porque ellos disminuyen la energía de activación que se necesita para que la reacción se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, si la energía de activación, no sé, pongamos un ejemplo, es de 500 joules, el catalizador puede hacer que esa energía se disminuya a la mitad, a unos 250 joules. Entonces, la velocidad de la reacción va a aumentar porque se alcanza más rápidamente ese valor de energía que es menor. Entonces, aquí en la diapositiva tenemos un ejemplo de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Ocurre a una velocidad supremamente lenta, dice que despreciable cuando estamos a temperatura ambiente. Pero que si en vez de tener solo hidrógeno y oxígeno le agregamos platino polvo, es decir, finamente dividido, pues la reacción va a ser muchísimo más rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el platino es ese vehículo que nos va a ayudar a acelerar la reacción. Voy a colocar un ejemplo de catalizador con algo cotidiano. Digamos que usted tiene que ir hasta el éxito de la calle 80 con Avenida 68. Entonces, la primera reacción, la primera forma sería que usted se fuera caminando. Si usted se va caminando, pues dependiendo del paso, dependiendo de la disposición, de muchas cosas, puede usted llegar, no sé, hora y media, 2 horas, algo así, en llegar a ese lugar. Pero esa sería como la reacción, la velocidad lenta, ¿cierto? ¿Qué sería un catalizador? Por ejemplo, un taxi. El taxi vendría a ser el catalizador. Entonces es un vehículo que hace que la reacción se lleve a cabo más rápido, es decir, que usted pueda llegar más rápido a su destino. Asimismo pasa con las reacciones químicas. Tenemos vehículos que son sustancias químicas que nos ayudan para que la reacción se haga en menos tiempo. Muy importante es que al final de la reacción, lo que está ahí en amarillito, que de pronto no se ve mucho, al final de la reacción los catalizadores aparecen íntegros, es decir, a ellos no les pasa absolutamente nada, no se convierten en productos. Al final se recuperan exactamente igual, íntegros. ¿Qué es lo que puede cambiar? De pronto el estado de agregación en la materia, que yo empecé con el catalizador en estado sólido y al final estaba en estado gaseoso, pero sigue siendo la misma sustancia, es decir, ella no va a quedar haciendo parte de los productos. Por eso en las reacciones aparecen en las flechitas, en la parte de arriba. No aparecen siendo parte de los reactivos ni tampoco aparecen siendo parte de los productos. Y muy importante es que también la naturaleza del catalizador me puede determinar los productos de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del tipo de catalizador que yo utilice, puedo obtener un producto o puedo obtener otro. Aquí tenemos el ejemplo en la reacción entre el monóxido de carbono y el hidrógeno. Fíjense que aquí tenemos monóxido de carbono, hidrógeno y estamos utilizando un catalizador que es el níquel. El níquel me va a acelerar el proceso. ¿Qué se forma? Metano y agua. Estas son reacciones de tipo orgánico. Metano y agua. Pero resulta que no voy a utilizar níquel como catalizador, sino voy a utilizar óxido de zinc. Pues resulta que el óxido de zinc, cuando reaccionan las mismas sustancias, monóxido de carbono e hidrógeno, no me van a permitir la formación del metano, sino la formación del metanol, que es un alcohol.
¿sí? Entonces, al cambiar de catalizador, puedo tener un producto diferente en la reacción. Eso también puede llegar a suceder. Ahora, los catalizadores se clasifican en dos grupos. Hay catalizadores positivos y catalizadores negativos. Los catalizadores positivos aumentan la velocidad de reacción. Los catalizadores negativos disminuyen la velocidad de reacción. La pregunta es, ¿para qué quiero disminuir la velocidad de una reacción? Si el objetivo es que sea lo más rápida posible. Pues resulta que no todas las reacciones deben ser tan rápidas. Y sobre todo cuando hablamos de reacciones a nivel de nuestro organismo. En nuestro organismo las reacciones deben ser, algunas reacciones deben ser lentas. Por ejemplo, las reacciones de utilización de la energía, ¿sí? De formación y utilización de la energía. Resulta que nosotros tenemos un proceso que se llama respiración celular. Y en la respiración celular es donde se genera la energía que nosotros necesitamos para las diferentes actividades que desarrollamos. ¿De dónde salen? Pues de los nutrientes de los alimentos que consumimos. ¿Qué sucede si esa energía se gastara muy rápido, si esas reacciones fueran rápidas? ¿Qué sucedería? Que usted tomaría un alimento e inmediatamente se convertiría en energía. Ahora piense que usted no toma un solo alimento. Imagínense en su desayuno, por ejemplo. Hay varios alimentos y cada uno de ellos es fuente de energía, de alguna manera. Algunos y sobre todo los que tienen azúcares, carbohidratos, pues van a tener mayor función en eso. Lo mismo las grasas también van a producir energía. Entonces, si usted inmediatamente se consume un alimento, de una vez todo se convierte en energía, pues usted andaría todo eléctrico a toda hora. No podría quedarse quieto, tendría que estar a toda hora corriendo, saltando, haciendo alguna cosa porque tiene exceso de energía en su organismo y necesita que se gaste porque eso es lo que le está indicando la reacción, si es rápida. Aparte de eso, pues el riesgo es para el corazón, ¿no? Porque el corazón no podría andar todo el tiempo a mí por esa cantidad de energía. Entonces, fíjense que esas reacciones no pueden ser rápidas, no pueden ser rápidas. Entonces, ahí necesitamos catalizadores negativos que dosifiquen la energía de acuerdo a cuándo la vayamos a necesitar. Por otro lado, están los catalizadores positivos que aceleran la reacción y en nuestro organismo tenemos unos catalizadores positivos o muchos, pero los más importantes o los que más evidencian esa rapidez en la velocidad de reacción son las reacciones del sistema nervioso central, ¿cierto? Las reacciones del sistema nervioso central. Imagínense ustedes que la reacción para parpadear fuera lenta, que durara por ahí unos 5 minutos. Entonces usted daría 1 minuto cerrando los ojos, 3 minutos con los ojos cerrados, otro minuto tratando de abrir los ojos. Ahora, ¿cuántas veces parpadea usted en un día? Imagínense eso cada 5 minutos. O sea, sería terrible, ¿cierto? O que, por ejemplo, la reacción para que usted moviera alguna parte de su cuerpo fuera lenta. Entonces, que usted pensara, voy a mover la mano. Y a la media hora se empezara a levantar la mano, pues ya para qué la va a mover, ya seguramente no la va a necesitar, ¿cierto? Entonces, no va a necesitar ese movimiento. Entonces, hay reacciones que son supremamente rápidas, ¿sí? Si las reacciones del sistema nervioso fueran lentas, serían algo así como las del perezoso de Zootopia, ¿cierto? Una cosa así por el estilo. Que usted para decir una palabra se demorara media hora, pues no habría conversaciones entre las personas. Sería algo muy difícil de lograr. Entonces, esas reacciones se dan en milésimas de segundo y ahí tenemos catalizadores positivos que me aceleren, que me agilicen, porque eso sí tiene que ser supremamente rápido. ¿Listo? Entonces, esos son los catalizadores, sustancias que me aumentan la velocidad de reacción y en algunos casos, cuando son negativos, las disminuyen. Hasta aquí entonces va nuestra temática de velocidad de reacción, ¿cierto? Entonces ya definimos qué es, cuáles factores la afectan y la ley de velocidad. Finalizando este tema, entramos a una nueva temática que se llama equilibrio químico.
Entonces ya continuamos con esta temática. Ok, como les decía, entonces continuamos con equilibrio químico. Resulta que nosotros estamos acostumbrados, en términos generales, a hablar de ecuaciones que van en un solo sentido, ¿cierto? Reactivos que se convierten en productos, es lo que hemos visto hasta ahora. Reactivos que se convierten en productos. Resulta que esto no sucede todo el tiempo y de hecho hay muchas reacciones que tienen un comportamiento diferente. A estas reacciones las llamamos reacciones reversibles y la mayoría de las reacciones de por sí son reversibles. El equilibrio químico está asociado justamente a este tipo de reacciones. Entonces vamos a empezar por la definición. Definamos qué es equilibrio químico. Se llama equilibrio químico a cualquier reacción que sea reversible, ¿cierto? Reversible, es decir, que se pueda devolver a lo que había originalmente. Básicamente cuando las cantidades de las sustancias permanecen constantes, es decir, que los reactivos están formando productos. Los productos a la vez se están devolviendo a reactivos. Llega un momento en que las cantidades quedan ahí estables, o sea, ni se forma más reactivo, ni se da más la reacción hacia la derecha, ni se da más la reacción hacia la izquierda, sino que ya llegan a un punto constante. En ese momento se habla de equilibrio químico. Es decir, que la concentración de las sustancias, tanto reactivos como productos y viceversa, son constantes, ya no cambian, se mantienen iguales. Y tampoco se dan cambios físicos, es decir, no hay cambios de estado, nada de esas cosas va a variar. Únicamente las sustancias están ahí, digamos, de una manera, se sigue dando la reacción, pero pareciera que no se estuviera dando la reacción, porque ya las concentraciones son constantes y las cantidades de sustancia también son constantes para cada una de las sustancias que está participando allí. Para que exista un equilibrio, pues obviamente tiene que haber reacción, es decir, tienen que darse todas las condiciones que vimos anteriormente en la teoría de colisiones para que la reacción se lleve a cabo. Entonces, si hay reacción química, se puede dar el equilibrio. Si no hay reacción química, no es posible que se lleve a cabo el equilibrio químico. Entonces, partimos del hecho de que funciona o es efectivo el equilibrio cuando tenemos reacciones reversibles, es decir, que se dan en dos sentidos. Ya ahorita vamos a mirar más adelante detalladamente a qué llamamos reacción reversible, pero esa es la condición. Tiene que ser una reacción que se lleve a cabo en los dos sentidos. Tomamos el apunte, por favor, de la definición y ya vamos a hablar de esas reacciones reversibles. Bueno, vamos entonces a ver qué son las reacciones reversibles. Entonces colocamos allá un subtítulo que diga reacción reversible. Cuando hablamos de una reacción reversible, bueno, lo primero es identificar que es una reacción química, ¿cierto? Que esta reacción tiene unos reactivos y unos productos que aquí los tenemos simbolizados. Entonces, las sustancias son las que están en mayúscula, ¿cierto? La A y la B mayúscula corresponden a los reactivos, la C y la D mayúscula corresponden a los productos. ¿Y qué tenemos de particular? Fíjense, en el centro no tenemos una sola flecha. Tenemos dos flechas que van cada una en un sentido diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que en una reacción reversible tenemos una reacción que va en dos sentidos, ¿sí? En dos sentidos, de reactivos a productos, pero también va de productos a reactivos. La reacción que va de los reactivos hacia los productos se llama reacción directa.
¿cierto? Se llama reacción directa. Ya lo voy a escribir acá. Esta reacción se llama reacción directa, que va de los reactivos hacia los productos. Pero a la vez, esos productos también interactúan, también reaccionan y nos generan una reacción de reactivos hacia productos. Esa reacción se llama reacción inversa. ¿Sí? Entonces tenemos dos reacciones que se están llevando a cabo al mismo tiempo. ¿Sí? Una en sentido directo y otra en sentido inverso. A eso llamamos una reacción reversible. Cuando esas dos reacciones se llevan a cabo a la misma velocidad, tenemos un equilibrio químico. Cuando esas dos reacciones tienen una concentración estable de reactivos y de productos, se llama equilibrio químico. Está en equilibrio químico, pero es necesario que la reacción sea de esta manera, una reacción reversible. Los coeficientes, las letras minúsculas, aquí en este caso, nos están representando los coeficientes estequiométricos, es decir, el número de moles que hay de cada sustancia está representado por la letra minúscula. Primero lo explicamos en esta forma hipotética, porque cuando hablemos de la constante de equilibrio vamos a ver que está expresada de esta manera. Entonces, por eso lo colocamos de una manera hipotética. Ya luego vamos a ver reacciones reales con compuestos y elementos que, pues, son pertenecientes o que son más bien reales. Este simplemente es hipotético, pero es importante que tengamos presente que las letras mayúsculas son las sustancias, las minúsculas son los coeficientes estequiométricos, las moles, los que me balancean la ecuación, y la doble flecha me indica que hay una reacción directa y una reacción inversa. ¿Ok? Tomamos entonces el apunte de lo que es una reacción reversible. Existen dos tipos de equilibrio. Ese equilibrio o esas clases de equilibrio tienen que ver con los estados de la materia en los cuales se encuentran las sustancias que están participando de nuestra reacción irreversible. Entonces, desde este punto de vista, tenemos un equilibrio homogéneo y un equilibrio heterogéneo. El equilibrio es homogéneo cuando todas las sustancias que reaccionan y también los productos están en el mismo estado de la materia, llámese sólido, líquido o gaseoso. Si todas están en el mismo estado, entonces tenemos un equilibrio homogéneo. Si están en estados diferentes, entonces tenemos un equilibrio heterogéneo. Aquí podemos observar lo que es un equilibrio homogéneo. Entonces, aquí vemos el dióxido de azufre que está en estado gaseoso y va a reaccionar con el agua, perdón, con el oxígeno. Ese oxígeno también está en estado gaseoso. Y fíjense que se produce el trióxido de azufre, que también se encuentra en estado gaseoso. Entonces, fíjense que todas las sustancias, tanto reactivos como productos, están en un mismo estado de la materia, en este caso, gaseoso. Así, de esta manera podemos decir que el equilibrio es homogéneo, ¿sí? Es homogéneo. Lo contrario es un equilibrio heterogéneo. Es decir, cuando las sustancias que están interactuando, tanto reactivos como productos, no se encuentran en el mismo estado de la materia. Aquí vemos los ejemplos, fijémonos, aquí tenemos ácido clorhídrico, está en estado líquido y va a reaccionar con el oxígeno que está en estado gaseoso. Entonces ahí ya podemos verificar que no están en el mismo estado de la materia. De igual manera, el agua está en estado líquido y el cloro como producto está en estado gaseoso. No están en el mismo estado de la materia, por lo tanto es un equilibrio de tipo heterogéneo. Es un equilibrio heterogéneo. Entonces, si están en el mismo estado, es homogéneo.
Si están en diferente estado, es un equilibrio heterogéneo, ¿sí? Para que por favor lo tengamos presente cuando homogéneo, igual estado de la materia, heterogéneo, diferente estado de la materia. El equilibrio químico se expresa mediante una constante, recordemos lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, hay una concentración que debe ser constante en los reactivos y en los productos. Entonces, como esa concentración debe ser constante, pues hay una expresión que se llama la constante de equilibrio. La podemos encontrar como KE o como KC, ¿cierto? Que es una constante básica concentración, por eso también lo encontramos como Kc, porque puede ser una constante de concentración. ¿Cómo se expresa esa constante? Lo vemos aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, la constante de equilibrio se define como la concentración de los productos. Fíjense que C y D son productos, lo vimos en la primera parte, ¿cierto? C y D son productos. Entonces, el producto C elevado a su coeficiente de balanceo o al número de moles, si lo quieren colocar así. El producto C elevado a su coeficiente de balanceo y la concentración del producto D elevado a su coeficiente de balanceo. Recordemos que el corchete cuadrado significa concentración. Lo que estamos manejando ahí es concentraciones, valores de concentración. Entonces, la concentración de C elevado a su coeficiente por la concentración de D elevado a su coeficiente. Estos son los productos, son los productos. Mientras que lo dividimos en la concentración de los reactivos, concentración de A elevado a su coeficiente por la concentración de B elevado a su coeficiente. Esos son los reactivos. Entonces, de esa manera se establece la constante de equilibrio. Aquí lo tenemos obviamente desde un punto de vista hipotético, no es una reacción real, ya vamos a mirar un par de reacciones reales, pero es para que lo tengamos presente. Entonces, en la parte superior van a estar los productos y en la parte inferior van a estar los reactivos. Siempre en la parte superior los productos, el o los, ¿no? Porque acuérdense que hay reacciones que tienen un solo producto. Entonces, los productos y en la parte inferior los reactivos. Bueno, entonces tomamos el apunte de la constante de equilibrio y ya vamos a mirar un par de ejemplos de cómo expresamos ya con una reacción química esta constante. Los ejemplos con respecto a esto, pues, es con reacciones ya reales, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. Fíjense que tenemos una reacción entre el hidrógeno, el yodo, y nos produce yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico. Pregunta, ¿qué tipo de equilibrio tenemos en esta reacción? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Ok, muy bien, tenemos un equilibrio homogéneo, ¿cierto? Ese equilibrio homogéneo porque fíjense que todas las sustancias están en el mismo estado, que es el estado gaseoso. Y miremos la constante de concentración o la constante de equilibrio. Tenemos un solo producto, fíjense, el producto es este yoduro de hidrógeno. Entonces, es la concentración, debe estar el corchete cuadrado porque es concentración. La concentración del yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. ¿Por qué a la 2? Porque el coeficiente de balanceo es un 2, ¿cierto? Entonces está elevado al cuadrado. Este 2 es este mismo que aparece aquí. Y luego tenemos, como no hay más productos, pues no lo puedo multiplicar por la concentración de otro producto, no hay más. En el caso de los reactivos, que van en la parte del divisor, entonces fíjense, tenemos el hidrógeno y el yodo.
La concentración del hidrógeno, aquí no hay ningún número, por lo tanto aquí tampoco hay ningún número, se asume que es un 1, entonces no afecta, ¿cierto? Y del yodo pasa exactamente igual, no tenemos un coeficiente de balanceo, sino uno, entonces por la concentración del yodo. Y eso es todo, ¿sí? Esa es la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, la concentración de los productos o el producto elevado a su coeficiente sobre el producto de la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente, que en este caso es 1. ¿Es claro? Ok, tomamos el apunte de este ejemplo. Ok, entonces mañana revisamos el otro ejemplo y hacemos unos ejercicios para determinar esas constantes de equilibrio. Fíjense que es sencillo. Es únicamente la concentración de de los productos sobre la concentración de los reactivos y tener en cuenta el coeficiente estequiométrico de balanceo. Quedamos hasta aquí por el día de hoy, chicos. Que Dios los bendiga. Nos encontramos nuevamente mañana.